días a todas y a todos. Gracias a los medios por su asistencia a esta presentación del estudio de necesidades formativas de las empresas de Valladolid que ha realizado la Cámara de Comercio de Valladolid y que, bueno, un poco me acompaña, lógicamente, el presidente de la Cámara, Víctor Caramanzana, y Noé Abejón, que es del grupo de estudios de la Cámara, que es el que ha realizado, este grupo es el que ha realizado el análisis y el estudio que vamos a presentar. El objetivo que nos ha llevado a pedir a la Cámara este informe se viene originado por el convenio que tenemos con la Cámara firmado recientemente para el desarrollo de microcredenciales formativas que queremos desde la Universidad de Valladolid pues trasladar a la sociedad y que consisten en formaciones específicas, formaciones cortas, de corto periodo de duración y muy focalizadas para formar y recualificar a los trabajadores de las empresas de Valladolid. Entonces, ese es el objetivo, ese es el marco en el que trabajamos, ¿no? El intentar afinar que las microcredenciales que ofertemos desde la Universidad de Valladolid sean de la máxima utilidad para el tejido empresarial de Valladolid. ¿Y cómo hemos pensado que podíamos afinar mejor la formalización de esas microcredenciales, el diseño de esas microcredenciales que están destinadas para las empresas? Pues acudiendo a la Cámara, que son especialistas y conocedores, los mejores conocedores de las empresas que tenemos, de sus necesidades, y pues a través del grupo de estudios que bueno, pues encabeza Noé Abejón, pues han desarrollado este análisis, este estudio para que nos trasladen a la universidad esas necesidades reales de las empresas de Valladolid para que ahora nosotros pues hagamos el mejor diseño posible. Ese es el objetivo y el marco en el que se encuadra pues este informe. Así que yo no voy a introducirme en los detalles técnicos, para eso lógicamente tenemos a Noé, que es el que nos va a dar el perfil de cómo lo han enfocado y sobre todo qué resultados han obtenido, pero sí que lo que quiero agradecer es la colaboración, la excelente colaboración que tenemos con la Cámara en este ámbito y en otros, que gracias pues a Víctor y a su visión estratégica y a todo su equipo, lógicamente, pues que esta colaboración pues para nosotros pues supone grandes resultados y estamos muy satisfechos y desde luego muy motivados para continuar con esa colaboración. Así que con ese agradecimiento a la Cámara y con bueno pues la esperanza de seguir colaborando, pues finalizo mi intervención y le doy la palabra a Víctor para que también desde la Cámara nos den su visión de este estudio. Lo primero, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta presentación de este nuevo estudio del Servicio de Estudio de la Cámara, pero antes de todo eso sí que me gustaría dar las gracias al rector, querido Antonio, por siempre su predisposición a ayudar con todo lo que es la universidad a crear talento y hacer más competitivas a las empresas de Valladolid en este caso, y es algo que desde la Cámara valoramos muchísimo porque sin talento las empresas y sin formación las empresas no van a crecer, no van a ser más competitivas. Ese es un poco el contexto en el que creamos esta alianza con la universidad, en este caso, como se decía, las microcredenciales, pero sí queríamos avanzar en determinar qué es lo que necesitan realmente las empresas. Para eso hemos hecho este estudio que va sobre las necesidades formativas de nuestra provincia y que, como decía antes, pues ha elaborado nuestro Servicio de Estudios de la Cámara, su director, que Noé luego nos desgranará mejor todo lo que conlleva. La Cámara tenemos atribuida una función esencial, que es colaborar con las administraciones, instituciones y entidades competentes en el diseño, la organización y la promoción de iniciativas formativas que impulsen el desarrollo profesional y empresarial. Y este estudio se enmarca precisamente en esa responsabilidad,
porque la formación es uno de los pilares más importantes para la competitividad, la empleabilidad de nuestros ciudadanos. En 2024, y es un dato que creo que es muy relevante, la Cámara de Valladolid ha formado a más de 2.100 personas y además no solo es formado, sino que tenemos un departamento de empleabilidad que prácticamente colocamos 2 personas al día. Pero la Cámara también representa a todas las empresas de la provincia de Valladolid y de Valladolid, unas 37.000 empresas. Esta representatividad nos permite tener una visión amplia y real de las necesidades, inquietudes y retos de nuestro tejido empresarial a través de nuestra función consultiva. Y si realmente hay un aspecto que hoy preocupa especialmente a las empresas es la atracción, retención y cualificación del talento humano, y que es un objetivo, como decía al principio, muy común con la Universidad de Valladolid. El análisis que hemos realizado y que a continuación conoceremos en detalle es un enfoque de análisis que abarca información sobre 4 ámbitos: contexto empresarial, por sectores, tamaño, ubicación y perfil de los empleados, competencias mal demandadas, técnicas transversales y digitales, necesidades formativas actuales y futuras, que son programas ya implementados, carencias detectadas y preferencias de formación, y obstáculos para la formación, presupuesto, tiempo o resistencia al cambio. Con todo ello buscamos identificar nuevas competencias que estén siendo demandadas y que orienten el diseño de futuros programas formativos más ajustados a la realidad empresarial. Este estudio que vamos a realizar hoy se suma a otros trabajos ya realizados por el Servicio de Estudios de la Cámara, que se han consolidado como un referente consultivo para la Administración, la empresa y la sociedad en los últimos años. Por poner un ejemplo, con las administraciones estamos haciendo el análisis de los factores socioeconómicos que influyen en la dinámica laboral entre Valladolid y Madrid, también para el Ayuntamiento de Valladolid y para el de Madrid. En eventos, por ejemplo, hicimos el año pasado el impacto económico de la gala de los premios Goya, también para el Ayuntamiento. En ámbitos deportivos hemos hecho estudio del impacto económico directo, indirecto y mediático de los clubes de primera y segunda división de la comunidad durante distintas temporadas. Y para empresas hemos hecho estudio de impacto económico directo, indirecto, inducido y mediático de la bodega Cuatro Rayas de la provincia o también de Acor. Desde hace 2 años, junto con la Diputación, realizamos un estudio sobre el dinamismo empresarial en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Todos estos estudios lo que buscan y lo que tienen es un denominador común: ofrecer datos objetivos, rigurosos y útiles para la toma de decisiones empresariales, para el desarrollo económico, empresarial y social de la provincia. Y con este nuevo proyecto queremos contribuir también a que Valladolid y sus empresas dispongan de un ecosistema formativo más sólido y adaptado a la realidad y preparado para el futuro. Muchas gracias y reiterar mi agradecimiento, el agradecimiento de la Cámara a la Universidad de Valladolid, pero especialmente a su rector, Antonio Larlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, y a continuación, pues lo esperado por todos, pues el informe, una síntesis del informe que ha realizado el Servicio de Estudios de la Cámara, y para ello pues tenemos a Noé Abejón con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Disculpad que no podamos utilizar la pantalla grande. Tenéis junto con la nota de prensa la presentación que voy a utilizar, que podéis ver en la televisión, si os es más fácil, ¿de acuerdo? Intentaré ser breve, os pido indulgencias y si me paso un poquito, ¿de acuerdo? Bueno, pues el estudio que hemos llevado a cabo, como lo han presentado ya, es un estudio para identificar las necesidades formativas y las áreas de especialización de los equipos de las empresas de Valladolid. Los objetivos principales eran 3: la identificación de necesidades formativas, la obtención de una fotografía instantánea que permita la toma de decisiones estratégicas y la creación de una línea metodológica base que nos sirva en el futuro para poder comparar datos de diferentes años. La metodología utilizada, se ha llevado a cabo una encuesta en 2025, posteriormente se ha comparado con las encuestas que tenemos del Servicio de Estudios a través del programa PICE y Talento Joven, que se realizan anualmente en la Cámara de Comercio, de 2023 y 2024, y luego se ha hecho una comparativa de los resultados en contexto con la situación económica actual y con la oferta formativa actual. La encuesta de 2025 se ha llevado a cabo online y tenía una población de todas las empresas de Valladolid, tanto empresas con trabajadores como sin trabajadores, que ascienden a 31.133 empresas, y de esa muestra, para llegar a todas y que todas las voces sean identificadas y poder hacer análisis
de diferentes clases posterior, se hizo un muestreo aleatorio estratificado para que todos los sectores estuviesen representados y todos los tamaños estuviesen representados. En total, la encuesta la han respondido 234 empresas y los resultados son representativos. Tenemos nivel de confianza, tenemos el margen de error esperado, era el 0,05%, o sea, el 5%, y ahora tenemos un margen de error del 0,058. O sea, estamos dentro de los datos para que la encuesta y sus resultados sean representativos de la muestra, o sea, de la población total. Es muy importante decir esto, que las comparativas con 2023 y 2024 deben ser llevadas a cabo con cautela, porque en ese momento no tuvimos representación. La encuesta de esos años no se llevó a cabo con el mismo sistema y hubo una serie de respuestas de 100 y 120 que no eran representativas respecto a las actuales. Entonces, cualquier tipo de interpretación no va a tener significación estadística y hay que tratarla con cautela. Tenemos también dos posibles sesgos. Uno es de no respuesta. Pensemos que en esta encuesta el 60% de las respuestas son micropymes, cuando en el tejido industrial el tejido económico de Valladolid representa el 95%, y de las cuales el 52,4% no tiene asalariados. Entonces, esta encuesta la han respondido el 60%, que es algo muy importante. Se hizo a través de tandas de 200 y se tuvo que enviar 2.400 encuestas para llegar a estos datos, ¿de acuerdo? Pero este sesgo yo creo que queda bastante limitado porque tenemos todos los estratos, tenemos todos los sectores y todos los tamaños representados, ¿de acuerdo? Y luego hay otro sesgo importante también, antes de hablar de los resultados, que es el sesgo de variables subjetivas. Si a alguien le preguntan por la percepción de la cualificación de un candidato, es algo subjetivo de esa empresa. Pero si esas respuestas son transversales y son compartidas por las diferentes empresas del mismo tamaño y el mismo sector, pues se puede intuir que no hay sesgo personal a la hora de hacer ese juicio. Voy a pasar con los resultados. Este es uno de los más importantes. El 88% de las empresas tienen dificultad para cubrir las vacantes. Si comparamos con 2024 y 2023, vemos que, aunque haya que tratarlo con cautela, no hay diferencias significativas entre los años. La realidad es que las empresas de Valladolid llevan años teniendo dificultades significativas. Ayer, por ejemplo, hablando con Ángel, que es el presidente de nuestra comisión de formación, obviamente es algo conocido en el sector. Entonces, los resultados no hacen más que refrendar algo que el sector conoce al milímetro. Es interesante también el cuadro que tenemos, el quesito que tenemos a la derecha, donde distribuye las dificultades por 38% tienen dificultades muy altas, 34% altas, 16% puntuales, y solo un 12% de las empresas encuestadas no tiene problemas para encontrar candidatos válidos. Las principales causas que se establecen o que establecen los empresarios es la escasez de candidatos con cualificaciones técnicas, el nivel insuficiente en idiomas y habilidades transversales y condiciones laborales y competencia externa. Esto luego lo explicaremos, pero hay empleos que simplemente los candidatos no quieren coger por la dureza que puede tener, por la remuneración económica que van a tener. Analizando los canales de reclutamiento es especialmente interesante. Dos cosas principalmente, yo diría. El primero es que el 82% de las empresas utilizan portales de empleo en Internet y el 78% lo consideran una vía útil. Sí que es cierto que en comentarios nos suelen poner que ese tipo de canal les proporciona mucha cantidad pero poca calidad. Si tú pones tu currículum en InfoJobs, te apuntas a una encuesta o una posición y le llegan a la empresa 3.000, 4.000 currículums. Alguien tiene que estar detrás haciendo el filtro. Importantísimo también, como vamos a ver, solo el 40% de las empresas utilizan los servicios públicos de empleo y el 24% lo consideran un medio útil para reclutar candidatos. Quiere decir que el 75% de las empresas no lo considera útil. Los aspectos que vemos en amarillo del personal que finalizó prácticas, las bolsas de empleo de la universidad y centros de FP o los servicios de cámara, vamos a ver que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es poco el porcentaje de empresas que tiene acceso a esos canales de reclutamiento, pero es muy alta la importancia que le da y, como vamos a ver, es muy alta la importancia cuando hagamos análisis multivariable viendo la dificultad que expresa esa empresa. Las empresas utilizan estos canales
nos expresa menos dificultad y tenemos significancia estadística. Analizando un poquito más, por tamaño, también salen cosas bastante interesantes respecto a los canales de reclutamiento. Las relaciones personales o las referencias personales es uno de los más utilizados y mejor valorados por las microempresas. A una microempresa le vale mucho que alguien que conoce le diga, oye, pues mira, este perfil vale. En cambio, vemos que las empresas medianas y grandes son las que más acceso tienen, como podéis ver, el 92,3%, las que más utilizan los portales de empleo y las que más utilizan también las bolsas de empleo de las universidades y centros de FP y los servicios de la Cámara de Comercio. Piensa que solo el 46% de las empresas utilizan las bolsas de empleo de FP y de las universidades y solo el 30,8% utiliza los servicios de la Cámara. Esto es particularmente interesante respecto a la utilidad y tiene buena conexión con lo que estábamos hablando. Las microempresas se basan en las relaciones personales, en la confianza de los conocidos y le dan una utilidad muy alta a la hora de reclutar candidatos válidos. El Servicio Público de Empleo, de nuevo, tiene las peores valoraciones de utilidad dependiendo del, que da igual, el tipo de empresa, el tamaño que tenga e incluso el sector, como vamos a ver después, es lo peor valorado. Y vemos otra vez que las grandes dan muchísima utilidad. En el rango de utilidad estaría para las bolsas de empleo de la universidad y centros de FP, 73,1% de las empresas considera útil o muy útil esas bolsas como manera de captar candidatos óptimos y el 65,4% lo considera los servicios de la Cámara de Comercio de la misma manera. Cuando hagamos ahora análisis multivariable vamos a ver también que ciertos perfiles se asocian más o hay más probabilidades de encontrarles dependiendo de dónde busquemos. Si analizamos los canales de empleo, o sea, los canales de reclutamiento y la dificultad que expresa la empresa para encontrar candidatos óptimos versus los canales de empleo que utiliza, lo normal es que las empresas que lo usan tengan menos dificultad que las que no lo usan. Cualquier tipo de canal siempre va a aportar. Una de las cosas más interesantes que ha demostrado el estudio es que es verdad con todos los canales, especialmente con las personas que son contratadas de prácticas o con las bolsas de empleo de la universidad y los centros de FP o con los servicios de cámara. Vemos como el porcentaje de empresas que tiene dificultad alta entre empresas que no utilizan esos canales es significativamente superior a los que sí. Pero en el servicio de empleo es lo opuesto. Es casi como que es peor ir al servicio de empleo para captar, vas a tener más dificultades que si no vas. De acuerdo siempre a los resultados y las respuestas de las empresas. Si hacemos análisis multivariable e incluimos canales de reclutamiento, dificultad, tamaño, hay una serie de highlights bastante importantes. El primero es que el efecto del uso de las prácticas en la dificultad es más acuciado y significativo para empresas grandes y medianas. Las empresas grandes y medianas son las que más utilizan las bolsas de empleo de la universidad y FP y las prácticas como un método de reclutamiento. Si hacemos un análisis a tres bandas, esas empresas que utilizan esos sistemas van a haber reducido en un 12,4% los perfiles de dificultad para encontrar candidatos. Son 12,4% menos probable que establezcan que tienen problemas para captar candidatos. Las bolsas de empleo de FP y la universidad es un 10,7%. Es menos probable que tengan dificultades o que expresen dificultades a captar sobre todo perfiles técnicos cuando utilizan las bolsas de empleo de FP, universidad o los servicios de Cámara de Comercio. Interesantísimo también que las empresas industriales reportan más dificultad que las de comercio, incluso cuando dejando de lado el tamaño y el canal de reclutamiento. Esto es algo también que requeriría un estudio posterior. No sé si son más conscientes de las dificultades que tienen o los perfiles son mucho más técnicos, porque si pensamos también en comercio, también hay perfiles técnicos para comercio. Serían los más centrados en atención al cliente, pero ese tipo de empresas reportan menos dificultades. Los operarios y relaciones personales, los operarios contratados a través de relaciones personales o contactos personales, esas empresas que lo hacen así tienen una reducción de un 8,9% en el grado de dificultad para captar empleados a través de esos métodos. Y también es interesante que las empresas que van a adquirir administrativos o directivos
al complejo Cámara de Comercio presentan 9,3% menos dificultad luego en el general para captar candidatos. Un poquito el principal resultado de esto es que las empresas de Valladolid saben los canales que tienen que utilizar, los utilizan, pero simplemente no hay candidatos preparados. O sea, es un problema más de fondo que de forma, porque transversalmente, incluso las pequeñas que tienen menos recursos, utilizan varios canales de captación. Vamos a analizar las competencias de los candidatos y las opiniones de la empresa. Respecto a competencias técnicas, los candidatos contratados por las empresas aducen al 84% están preparados. Lo interesante viene en los siguientes puntos. De los perfiles contratados, las empresas declaran que el conocimiento de inglés o las competencias en inglés son deficientes en el 40% de sus empleados nuevos captados. Y es una tendencia que va subiendo, de nuevo con cautela, porque son datos de 2024 y 2023, pero del 24 al 35% y ahora son 40%, son 5% más. Puede ser, como bien decía, de nuevo tengo aquí Ángel, te voy a mencionar varias veces, que realmente las empresas de Valladolid igual tienen que mirar más hacia afuera y son capacidades que se fijan cada vez más. Es decir, que tenga conocimiento en inglés, pero inglés específico. No significa tener un C2 y hablar perfectamente inglés. Cada sector tiene su inglés específico con su vocabulario específico. Entonces, eso es algo significativamente importante, como también luego os veremos. Las competencias digitales, inteligencia artificial, es exactamente lo mismo. El 35% de las empresas consideran que los candidatos que contratan tienen deficiencias en ese ámbito. Esto es significativamente importante porque pensemos que de 2024 a 2025 ha subido un 5%. Con el impacto de la inteligencia artificial actual y que se prevé a 1 o 2 años, esta carencia va a subir, podemos pensar que va a subir significativamente a 1 o 2 años. Los soft skills deficientes al 25%, principalmente, como vamos a ver, van a estar concentrados en el sector comercio y servicios. Esto también es importante respecto a las necesidades formativas. Los conocimientos técnico-profesionales, el 25% cree que no hay suficiente formación o cree que hay necesidades formativas en su sector para conocimientos técnico-profesionales. Para competencias digitales, el 35% de manera transversal. Cree que en su sector, ya no con candidatos, sino con sus propios empleados, hay una carencia importante de formación a ese respecto. En gestión empresarial y normativa hay otro resultado súper interesante. Las microempresas establecen al 18-20% que tienen carencias en gestión empresarial y normativa. Y 40% de ellas nunca ha recibido formación en esos aspectos. Es muy interesante, si pensamos una micro, se aglutinan los roles dentro de los empleados. Entonces, un empleado tiene que ser múltiples cosas. Entonces, gestión es algo súper importante, muy importante, que desde la Cámara, a través de los diferentes programas, se intenta impulsar para, sobre todo, emprendedores y microempresas, pero sigue habiendo una carencia, como podemos ver. Y habilidades directivas y soft skills, hay un 15% transversalmente de las empresas que requiere de este tipo de formaciones o que cree que sus empleados no tienen suficiente trabajo en equipo, gestión del tiempo, liderazgo, los llamados soft skills, que aunque sea un ámbito muy amplio, así como lo es en las competencias digitales e inteligencia artificial, nos da pie igual a abordarlo de manera individual en estudios futuros. Según el perfil buscado, las necesidades formativas de las empresas identifican más necesidades formativas en perfiles técnicos cualificados que en operarios o administrativos directivos, pero podemos ver que, aunque sea superior, sea uno sea 79%, el resto supera el 50%, o sea que hay necesidades formativas dentro de las empresas de manera transversal, da igual el puesto. Si vamos a ver un poquito más desarrollada esa slide, vemos que en perfil técnico lo que buscamos o las deficiencias que las empresas encuentran tienen que ver al 52,3% con conocimientos técnicos sectoriales específicos de su empresa, pero en el 48,7% ya aparecen las competencias digitales o la inteligencia artificial, que cada vez ocupa un lugar más importante en las formaciones empresariales. En los operarios vemos que la principal preocupación es la formación en riesgos laborales
Y en directivos, gestión empresarial y contabilidad, y después idiomas. Es importante que vamos a ver que las competencias digitales, inteligencia artificial y los idiomas son recurrentes en todos. Da igual cómo analicemos respecto a tamaño de la empresa, respecto a número de empleados o tamaño, sector, esas necesidades se ven de un lado a otro. Respecto al sector económico, vemos que hay más empresas en la industria, lo habíamos comentado, el 81% de las empresas de la industria refieren problemas o necesidades formativas internas, cuando sorprendente es que en comercio y hostelería y turismo no llega al 70%. Son todas altas, como habíamos dicho, pero si vemos por sectores, como que la industria puede ser más consciente de sus necesidades formativas que lo pueda ser el comercio. Si vamos a análisis multivariable en estos aspectos, aquí también hay algún titular significativo. Uno que habíamos establecido. Las empresas industriales y logísticas tienen significativamente más probabilidad de declarar necesidades formativas que las de comercio. Esto lo sustentan los datos. Las empresas que usan prácticas profesionales tienden a identificar más necesidades formativas internas. Lo que está puesto entre comillas, en el intervalo, es opinión personal del servicio de estudios. Quizás al estar más involucrados con formación son capaces de ser conscientes de la falta de formación en ciertos aspectos de ciertos ámbitos de sus empresas. Las que tienen dificultades altas para contratar son 81% más propensas a detectar fallos en formación interna. Esto es otro dato también interesante, como ser más consciente, no encuentro lo que quiero, sé lo que quiero, no lo tengo, puedo formarlo. No lo puedo formar porque no tengo la capacidad interna o externa para formarlo. Y importantísimo, el tamaño de la empresa no es un predictor significativo para las necesidades de formación de la empresa. Vamos a ver que son diferentes, dependiendo del tamaño, transversalmente son similares, pero todas tienen unas necesidades formativas. Seguimos con los multivariable. Los idiomas son más demandados en comercio y hostelería y por empresas que establecen dificultad alta para encontrar candidatos óptimos. Y la digitalización es más prioritaria en industrias y servicios, especialmente en industrias medianas y grandes. La formación técnica sectorial es más frecuente en industria y agroalimentario. Como habíamos comentado, quizás son más conscientes de no tener esos perfiles dentro de la plantilla. Las habilidades blandas, como habíamos comentado, se asocian más con sectores de atención directa al cliente. Y aquí también hay una cosa, la última es particularmente importante también. Dentro de la dificultad alta para contratar, se puede asociar a empresas que demandan idiomas y competencias digitales. El 72% de las empresas que declara dificultades altas para encontrar un candidato óptimo refiere también falta de formación interna y externa en idiomas y un 85% en competencias digitales e inteligencia artificial. Es importante, una empresa tiene dificultades para encontrar o muchas dificultades para encontrar al candidato y a la vez cree que necesita formación su empresa en idiomas y en competencias digitales e inteligencia artificial. 2 o 3 datos ya súper rápidos y les dejo. En industria la probabilidad es 3,2 más probable de demandar formación técnica que en servicios, lo que estábamos comentando, pero con un número. Hay el triple de posibilidades de que una industria demande formación técnica a que lo haga una empresa de servicios. Idiomas y atención al cliente, la probabilidad de que una empresa orientada al cliente final demande atención al cliente es el doble de una que no está orientada al cliente. Y como ya hemos comentado, no hay relación significativa entre tamaños y áreas formativas. Cambia la capacidad de costear la formación interna, pero no la necesidad. La variable con más peso para tener dificultades de contratación es buscar perfiles muy especializados o muy técnicos. El 82% versus un 50% que son perfiles generales. Y cualquier tipo de proceso de búsqueda o captación de un candidato, la dificultad se multiplica por 4 prácticamente al pedir titulación superior.
Otro dato súper interesante es que las empresas grandes generan más empleo nuevo. Si analizamos todas las empresas por tamaño, vemos que las contrataciones, al duplicar el tamaño de una empresa, se incrementan en un 30 o un 40%. Va asociado con la dificultad de las micropymes para encontrar perfiles o candidatos. Siendo micropyme, es 1,8 veces más difícil encontrar un candidato óptimo que si no eres una micropyme. Entonces, ¿cuál sería la clase con más dificultades? Micropymes que buscan perfiles altamente cualificados. Podríamos buscar razones por sentido común, capacidad de proyección dentro de una micropyme versus una empresa grande, o bueno, los datos muestran la realidad, no la interpretación luego la deberíamos hacer de otra manera. Y otro dato súper interesante es que la formación interna retiene talento y reduce las dificultades. Aquellas empresas que hacen formación en company, que forman internamente, aducen menos dificultades. Por último, voy a hacer un pequeño resumen del clúster análisis de las respuestas por grupos. Y tendríamos 3 grupos principales. La formación de los grupos la tenemos en la pantalla. El primer clúster con respuestas similares a la encuesta serían las industrias, las empresas industriales y tecnológicas, medianas y grandes. El segundo sería los servicios orientados al cliente y el tercero, microempresas tradicionales, de acuerdo, de diferentes sectores. Esta slide es la última y es especialmente significativa y presenta los resultados por los diferentes clústeres de respuesta. Así podemos ver que el comercio, hostelería y turismo requiere formación idiomática más que los otros 2 clústeres de respuestas. Aproximadamente todos son un 30% de la muestra. En cambio, competencias digitales vemos que es importante tanto para el clúster 1 de la industria como para el 2 del comercio. La formación técnica sectorial estaríamos en el 1 y el 3 y la gestión empresarial en microempresas principalmente. Las habilidades blandas, aunque están centradas en el comercio, sí que cabe decir que estas formaciones es la percepción de la empresa respecto a las formaciones internas que requiere. Si uno es una microempresa, el desconocimiento puede hacer también que piensa que no tiene necesidades en este aspecto o en el otro aspecto. Entonces, todas las respuestas y los resultados del estudio van en base a las respuestas de las empresas. Por mi parte, darles las gracias. Espero haber sido breve. Muchas gracias, Noé, por tu presentación. Y bueno, ahora a disposición de todos ustedes por si necesitan alguna aclaración o quieren realizar alguna pregunta. Buenos días. Le quería preguntar por esas microcredenciales que mencionaba al inicio. Tras obtener los resultados de este estudio, no sé qué opciones poner encima de la mesa de cara a esos estudios de periodo de tiempo un poquito más corto. Gracias. Sí, bueno, pues desde luego este análisis detallado, que además está desglosado por los distintos sectores, industrial, comercio, etcétera, servicios, nos ayuda a perfilar estas microcredenciales, esta formación específica, a orientarla mejor y, dependiendo del sector que nos demande, pues incidiremos más en un otro. Ahora tenemos que hacer el análisis. Tenemos aquí a la vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital, que es la que trasladará a los equipos formativos, a los equipos de formación, a los profesores, pues estas conclusiones para que podamos podamos articular microcredenciales que sean de mayor utilidad para el sector empresarial. Así que ahora es cuando, a la vista de estos resultados, pues ya podremos realizar la segunda fase, que es el diseño específico según el sector, según las necesidades que nos apuntan este estudio. Muchas gracias. No sé de qué plazo estamos hablando, si unos años, ¿va a ponerse en marcha? No estamos hablando de años, estamos hablando de ponerlo en marcha ya, porque además tenemos ahora las herramientas para poder diseñar las microcredenciales, para poder ofertarlas y también nosotros tenemos unos plazos para desarrollarlas. O sea que va a ser de manera inmediata. El estudio nos ha puesto encima de la mesa una radiografía. Ahora inmediatamente vamos a hacer el diseño y ofertarlo a las empresas. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su asistencia.